Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a Mocoa, Colombia, Ajá. y vamos a intentar entender un poco más qué pasó esa noche del 31 de marzo de 2017. Sí, Una noche en la que un deslizamiento de tierra, bueno, una serie de deslizamientos de tierra devastó gran parte de la ciudad. exacto. Pero no solamente vamos a repasar la tragedia, ¿verdad? No, no, no. Vamos a ir un poquito más allá. Más allá. Vamos a intentar comprender todas esas realidades complejas que hicieron de este evento algo mucho más profundo que un simple desastre natural. Exacto. Tenemos acceso a información de primera mano, como por ejemplo el estudio de la estudiante María Camila Montero Ojeda. Ah, interesante. También tenemos análisis del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Wow, ok. Entonces, a partir de estas fuentes, vamos a intentar desmenuzar un poco qué factores, además de la lluvia intensa, ¿no? Ajá. Jugaron un papel crucial en esta tragedia. Me parece súper importante. O sea, a veces uno ve este tipo de desastres en las noticias y piensas, qué terrible la fuerza de la naturaleza. Claro. Pero la realidad es que muchas veces hay historias detrás, ¿no? Sí, sí. Que nos ayudan a entender mejor por qué ocurren este tipo de Sí, tragedias. totalmente. Y Mocoa es un ejemplo clarísimo de eso. Sí. Para empezar, hablemos de su ubicación. Mocoa está en el Piemonte amazónico colombiano, un lugar con una belleza natural impresionante. Piensen en un valle donde convergen tres ríos, el Mulato, el Sangoyaco y el Mocoa, todos descendiendo de las montañas andinas. O sea, un paisaje increíble. ¡Impresionante! Pero como suele pasar, tanta belleza natural a veces viene acompañada de ciertos riesgos, ¿no? Exacto, esta geografía con sus pendientes pronunciadas, ¿no? Yes. Y su historia de actividad sísmica la hace muy susceptible a deslizamientos de tierra. Es como si el terreno tuviera una predisposición a este tipo de eventos. Ya. Y esa predisposición, lamentablemente, se hizo realidad la noche del 31 de marzo de 2017. Después de, 38 días de lluvias continuas, una serie de deslizamientos se desencadenaron en las montañas. ¿Recuerdas un poco qué pasó después? Claro, lo que al principio eran deslizamientos pequeños, ¿no? Rápidamente se convirtieron en torrentes devastadores de lodo, rocas, escombros que descendieron a gran velocidad. Imagínate la fuerza del agua mezclada con tierra, con árboles, arrasando con todo a su peso. Interesting. Si quiere imaginar la magnitud de algo así. Sí. Y para que te des una idea, las quebradas Taruca y Teruquita, que normalmente son pequeños afluentes, se convirtieron en poderosos ríos de lodo. Impresionante. Sí. Y lamentablemente esta tragedia se cobró la vida de 332 personas, dejando 398 heridos y 290 desaparecidos. Sí. Además, más de 22,000 personas fueron afectadas directamente. Es importante recordar la magnitud humana de este desastre, ¿no? Totalmente. No solo se perdieron vidas, sino que miles de personas perdieron sus hogares, perdieron sus negocios, su sentido de seguridad. Claro, Sí. cierto. Los daños a la infraestructura fueron devastadores. Casas, negocios, puentes, carreteras, o sea, todo quedó destruido. Y aunque la lluvia intensa fue el detonante, ¿no? Sí. La magnitud de la devastación, a mí me parece que nos habla de vulnerabilidades más profundas que existían mucho antes de esa noche. Exactamente. La tragedia de Mocoa nos obliga a mirar más allá de la lluvia y comprender cómo décadas de factores sociales, económicos y políticos crearon una situación de extrema vulnerabilidad para esta comunidad. Ok, me interesa mucho entender a qué tipo de vulnerabilidades te refieres. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Para empezar, Colombia ha vivido un largo conflicto armado que ha generado un desplazamiento interno masivo. Mocoa, por su ubicación, se convirtió en un refugio para muchas de estas personas desplazadas. Personas que, buscando un lugar seguro, terminaron asentándose en áreas de alto riesgo, ¿correcto? Exactamente. La necesidad de un techo los llevó a ocupar zonas propensas a deslizamientos, a menudo sin acceso a servicios básicos como agua potable o alcantarillado. O sea que muchas veces no tenían otra opción que vivir en zonas peligrosas. Lamentablemente así fue. Y esta urbanización rápida e informal, sin una planificación adecuada, agravó aún más la vulnerabilidad de Mocoa. A esto se suma la pobreza, la falta de acceso a una vivienda segura y la degradación ambiental, especialmente la deforestación, que aumenta el riesgo de deslizamientos. Y aquí es donde entra el rol del gobierno, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo o qué no se estaba haciendo en términos de planificación y preparación para desastres? Mira, Moco sí contaba con un plan básico de ordenamiento territorial, también conocido como PBOT. Ajá. El problema es que no se actualizaba desde 2003 y no reflejaba la realidad en el terreno. Imagínate que tienes un mapa de tu ciudad, pero ese mapa no se ha actualizado en 20 años. Claro. Muchos de los caminos nuevos no estarían en ese mapa y podrías terminar perdido. Claro. Un mapa desactualizado no sirve para nada. Exacto.
¿Y qué implicaciones tuvo esto para la seguridad de la gente en Mocoa? Pues al no reflejar la realidad del crecimiento de la ciudad, el PBOT no pudo guiar adecuadamente la construcción y el desarrollo urbano. Esto permitió que las personas se sentaran en zonas de alto riesgo sin saberlo. Además, algunas áreas estaban designadas como zonas de protección ambiental y al mismo tiempo como zonas de expansión urbana. O sea, una contradicción total. Una contradicción total. Es decir, había un plan, pero no se estaba implementando de manera efectiva. Así es. Y esto nos lleva a una de las grandes lecciones de Mocoa. ¿Cuál? No basta con tener un plan, hay que actualizarlo, comunicarlo a la gente y sobre todo cumplirlo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de lecciones, ¿qué otros factores importantes deberíamos tener en cuenta antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión? Bueno, hay un estudio que me parece fundamental para entender la magnitud de la vulnerabilidad social y económica en Mocoa. Dali. La estudiante María Camila Montero Ojeda, en su análisis, nos dice que el 80% de la población se encontraba en condición de pobreza. 8 de cada 10 personas. Es una cifra que te deja sin palabras. Y esa pobreza se traduce en falta de acceso a una vivienda digna, a servicios básicos, a oportunidades. Claro. Es un círculo vicioso que perpetúa la vulnerabilidad. Es como si la tragedia ya estuviera escrita, esperando el momento de ocurrir. Es duro decirlo, pero sí. La lluvia fue el detonante, pero las condiciones para el desastre ya estaban ahí. La falta de planificación urbana, la pobreza, el conflicto armado. Todo esto creó un escenario propicio para la tragedia. Y retomando un poco nuestra inmersión en la tragedia de Mocoa, antes de ahondar en las estrategias de reconstrucción y resiliencia, creo que es fundamental comprender cómo se desarrolló esta ciudad a lo largo del tiempo. Tienes razón, o sea, no podemos hablar de reconstruir sin entender el contexto histórico, ¿no? Que hizo Mocoa tan vulnerable. Es como intentar arreglar un barco sin saber qué tipo de tormentas ha atravesado. Exactamente. Mocoa, al estar ubicada en una zona apartada del país, ha experimentado una historia de abandono institucional. Imagínate baja cobertura en servicios básicos como educación, salud, agua potable, electricidad, seguridad. Una situación que lamentablemente se repite en muchas regiones apartadas de Latinoamérica. Totalmente, ¿no? Y esa falta de presencia del Estado abrió espacio para que grupos armados ilegales tomaran control de la región, generando aún más violencia y desplazamiento forzado. Mencionabas antes que Mocoa se convirtió en un refugio para muchos desplazados por el conflicto armado. Así es, las cifras son alarmantes. Entre los años 2000 y 2017 se estima que 249.500 personas fueron desplazadas del departamento de Putumayo, donde se encuentra Mocoa. Wow. Esas personas llegaban buscando seguridad y terminaban en una ciudad que, a pesar de su belleza natural, estaba llena de carencias. O sea, la tragedia de Mocoa no empieza con la lluvia, sino con una historia de abandono, conflicto y pobreza que se fue gestando durante años. Exactamente, y esa historia se refleja en la forma en que creció la ciudad. A pesar de tener un PBOT, este no se actualizaba, no se cumplía y no reflejaba la realidad. Era como intentar usar un manual de instrucciones de un modelo antiguo para armar un aparato nuevo. Claro. Como consecuencia, la gente buscando un lugar para vivir se asentó en zonas de alto riesgo. Y es que muchas veces no tenían otra opción. Los precios de la tierra en zonas seguras eran inaccesibles para familias que ya lo habían perdido todo. Imagínate tener que elegir entre vivir en un lugar seguro pero que no puedes pagar o vivir en un lugar peligroso pero que te ofrece un techo. Es una decisión terriblemente difícil. Y entiendo que esa falta de opciones, sumada a la pobreza, contribuyó a que muchas personas terminaran construyendo sus vidas en zonas propensas a deslizamientos. Lamentablemente sí. Y aquí quiero volver a destacar el estudio de María Camila Montero Ojeda. Sí. Ella nos dice que 80% de la población de Mocoa vivía en condición de pobreza. Esta cifra nos muestra la magnitud del desafío social que enfrentaba la ciudad. Es una realidad que no podemos ignorar. La pobreza limita las opciones de las personas, las hace más vulnerables a todo tipo de riesgos, incluyendo los desastres naturales. Totalmente de acuerdo. La pobreza reduce la capacidad de las personas para prepararse ante una emergencia, para recuperarse después de un desastre, para acceder a una vivienda segura. En ese contexto, ¿qué podemos aprender de Mocoa? ¿Qué nos enseña esta tragedia sobre la importancia de la planificación urbana y la gestión de riesgos? Mocoa nos da una lección muy clara. No se puede separar la planificación urbana de la gestión de riesgos. Y no se trata solo de tener un plan, sino de que ese plan se actualice, se socialice, se cumpla. Es como tener un plan de entrenamiento para una maratón, pero no seguirlo. No llegarás muy lejos. Claro, de nada sirve un documento que se quede en un cajón. Exacto. La planificación urbana debe tener en cuenta los riesgos naturales a los que está expuesta la ciudad. En el caso de Mocoa, esto significa identificar las zonas de alto riesgo y evitar que se construya en ellas.
Es como construir una casa en la orilla de un río sin tener en cuenta las crecidas. Y eso implica tomar decisiones difíciles, ¿verdad? A Ya. veces reubicar a personas que ya viven en esas zonas. Es cierto, pero es necesario. La seguridad de las personas debe ser la prioridad. Sí. A veces para proteger a la comunidad hay que tomar decisiones que no son fáciles, pero que a largo plazo son las correctas. Totalmente. Más allá de la planificación, ¿qué otras lecciones podemos extraer de Mocoa en términos de gestión de riesgos? Bueno, Mocoa también nos muestra la importancia de la inversión en sistemas de alerta temprana. Sí. Si la gente hubiera tenido información oportuna sobre la inminencia del desastre, quizás muchas vidas se hubieran salvado. Un sistema de alerta temprana que funcione, que llegue a la gente, que sea comprensible, algo así como una alarma de incendios que suene fuerte. Y claro, cuando hay un peligro real. Exactamente. Y también es fundamental invertir en educación para la gestión de riesgos. Que la gente conozca los riesgos a los que está expuesta, que sepa cómo actuar en caso de una emergencia. Prepararse para lo peor, esperando que nunca ocurra. Exactamente. La prevención siempre será la mejor estrategia. Sí. Y para cerrar esta parte de nuestra inmersión, me gustaría volver al concepto de resiliencia. Mencionaste que Mocoa, a pesar de todo, ha demostrado ser una ciudad resiliente. ¿En qué sentido? Sí, me parece un punto crucial. Después de todo lo que hemos conversado, me pregunto cómo es posible hablar de resiliencia en un escenario tan devastador. Es una pregunta válida. A pesar de la magnitud de la tragedia, la gente de Mocoa ha demostrado una enorme capacidad de sobreponerse, de reconstruir sus vidas, de apoyarse mutuamente. Eso es resiliencia en acción. Es como una planta que, a pesar de haber sido pisoteada, encuentra la fuerza para volver a crecer. Una resiliencia que nace de la solidaridad, de la fuerza de la comunidad. Así es, y esa resiliencia nos da esperanza, nos muestra que incluso después de la tragedia más devastadora, es posible reconstruir, es posible crear un futuro mejor. Y regresando a nuestra inmersión profunda en la tragedia de Mocoa, ya hemos explorado su ubicación, las causas subyacentes, la respuesta de la comunidad. Ahora, con esa imagen completa, miremos hacia el futuro. ¿Qué se está haciendo para que Mocoa sea una ciudad más segura? Me parece una pregunta fundamental, porque después de una tragedia de esta magnitud, no basta con reconstruir lo que se perdió, ¿verdad? No, claro que no. Hay que ir más allá Más allá. y crear una comunidad más resiliente, Sí, capaz de enfrentar los desafíos del futuro. totalmente de acuerdo. Ya. La reconstrucción no se trata solo de levantar edificios, sino de crear una comunidad más fuerte, más preparada. Claro. Y en Mocoa se están llevando a cabo diversas iniciativas para lograr esto. Me encantaría saber más sobre esas iniciativas. ¿Qué acciones concretas se están tomando? Bueno, uno de los puntos clave es la actualización del famoso PBOT, ¿no? El Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Se está trabajando para que refleje la realidad actual de la ciudad, incluyendo las zonas de riesgo identificadas tras la tragedia. O sea, evitar que se repitan los errores del pasado. Exacto. ¿No? Como permitir la construcción en zonas peligrosas. Ajá. Es como si después de un accidente de tráfico revisáramos las señales, las normas para evitar que vuelva a ocurrir. Exactamente. El nuevo PBOT debe ser una herramienta para un desarrollo urbano más seguro, más sostenible, que proteja la vida de las personas y el medio ambiente. Y más allá del pivote, ¿qué otras medidas se están implementando para fortalecer la resiliencia de Mocoa? Se está trabajando en el fortalecimiento de la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Esto incluye la creación de sistemas de alerta temprana más efectivos que puedan avisar a la población con tiempo suficiente ante una posible amenaza. Un sistema que realmente funcione y que llegue a todos, ¿no? Imagínate poder avisar a tiempo a las comunidades en riesgo de un deslizamiento inminente. Sería como tener un sistema de alarma que te avisa antes de que llegue la tormenta. Claro, la tecnología juega un papel crucial aquí. Se habla de implementar estaciones hidrológicas, meteorológicas, pluviométricas, incluso un sistema de videocámaras para monitorear las cuencas de los ríos. ¡Wow! Un sistema de monitoreo constante para anticiparse a posibles desastres. Ya. Suena ciencia ficción, pero es una realidad que puede salvar vidas. Totalmente. ¿No? Y no olvidemos el componente humano. Claro. Se están realizando programas de educación para la gestión de riesgos, para que la gente sepa cómo actuar ante una emergencia. Es fundamental que la gente sepa qué hacer, dónde ir, a quién contactar en caso de un desastre. Sí. Es como cuando hacemos un simulacro de incendio en la escuela o en el trabajo. Ajá. ¿No? Nos ayuda a estar preparados para actuar con calma si ocurre una emergencia real. Exacto. La información y la preparación son claves para reducir el impacto de futuras tragedias. Y aquí también es crucial el trabajo con las comunidades indígenas de la zona, adaptando la información a sus saberes y prácticas ancestrales. Me parece un punto muy importante. Ya. O sea, reconocer la diversidad cultural y la sabiduría de las comunidades locales
es fundamental para construir una resiliencia que sea verdaderamente efectiva. Totalmente de acuerdo. La resiliencia no se impone, se construye con la participación de todos. Y hablando de participación, ¿cómo se está fomentando la participación ciudadana en Mocoa? Se están creando espacios de diálogo con las comunidades para que sean parte activa de la planificación y la toma de decisiones. Se busca que la reconstrucción no sea solo una obra del gobierno, sino un proyecto colectivo. Es como cuando un grupo de amigos se junta para organizar una fiesta. Todos aportan ideas y trabajan juntos para que sea un éxito. Un proceso de abajo hacia arriba donde la gente se siente dueña del futuro de su ciudad. Exactamente. La gente de Mocoa ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia, de solidaridad, de apoyo mutuo. Y esa fuerza comunitaria es la base para construir un futuro más seguro. Y con esta visión de un futuro más resiliente, llegamos al final de nuestra inmersión en la tragedia de Mocoa. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? Mocoa nos recuerda que los desastres no son inevitables. Podemos aprender de las tragedias, tomar medidas para reducir nuestra vulnerabilidad y trabajar juntos para construir comunidades más resilientes, donde la vida humana sea siempre la prioridad. Una lección que podemos aplicar en cualquier lugar del mundo. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que esta información les haya sido útil y los invitamos a seguir investigando y aprendiendo sobre cómo podemos construir un futuro más seguro para todos. Hasta la próxima.